Bueno, bien avanzando, son cerca de 28 millones las firmas que radicaron esos 22 candidatos. Ya se decidió sobre 12 de ellos, 6 fueron certificados, 6 no cumplieron el número total de firmas necesarias, que eran cerca de 635,000, y aún nos queda otros 11 candidatos por revisar. Uno de ellos se retiró. Nos quedan aún 11 candidatos que aspiramos esta semana terminar no solamente el proceso de revisión, sino de auditoría. Colombia entra en la recta decisiva del calendario electoral y lo que está quedando al descubierto es mucho más que una simple revisión de firmas. La Registraduría Nacional confirmó que, de 22 aspirantes presidenciales que acudieron al mecanismo ciudadano, solo 6 han logrado superar el filtro inicial. La razón: un volumen alarmante de irregularidades, fotocopias, firmas duplicadas, trazas de impresión manipuladas y formularios fabricados en serie. En total, cerca de 28 millones de firmas están siendo auditadas por la entidad electoral en un proceso que combina inteligencia artificial, grafología y verificación manual. El registrador Hernán Penagos advierte que estas prácticas no solo desvirtúan la participación ciudadana, sino que podrían estar revelando un negocio oculto alrededor de la venta de firmas. Mientras el país se prepara para elecciones legislativas y presidenciales, la gran pregunta es si este sistema, tal como está hoy, garantiza legitimidad democrática o si necesita una reforma urgente. Luego, el plazo que tiene la registraduría para certificar o no a esos candidatos se vence el próximo 21 de enero. No tenemos ninguna dificultad, afortunadamente. Ya hemos avanzado muy bien, insisto, revisando las firmas, haciendo un proceso de auditoría que dé absoluta certeza de esas firmas que se radicaron, entre otras razones porque el próximo 31 de enero inicia el periodo de inscripciones de aquellas personas que quieran aspirar a la presidencia de la República. Luego, para el 21 ya tendremos certificados el número de candidatos que cumplan la totalidad de esas firmas y que puedan iniciar su proceso de inscripción o participar de las consultas que se vienen para el próximo 8 de marzo de este año. En el proceso de revisión de firmas para las candidaturas presidenciales ha salido a la luz una realidad preocupante que no puede pasar desapercibida. La Registraduría Nacional ha detectado prácticas irregulares en la recolección de apoyos ciudadanos por parte de algunos precandidatos que optaron por el mecanismo de firmas. No se trata de errores aislados ni de simples fallas técnicas, sino de conductas que evidencian un uso indebido de una herramienta diseñada para fortalecer la participación democrática. Entre las irregularidades encontradas aparecen formularios fotocopiados, firmas repetidas de los mismos ciudadanos, datos idénticos consignados en múltiples planillas y trazas de impresión diferentes que revelan la producción masiva de documentos con el objetivo de inflar artificialmente los respaldos. Estas prácticas no solo deslegitiman las aspiraciones de quienes las utilizaron, sino que también afectan la credibilidad del sistema electoral en su conjunto. La gravedad del asunto radica en que el mecanismo de firmas está pensado para reflejar un respaldo real y voluntario de la ciudadanía, no para convertirse en un atajo ni en un negocio electoral. Cuando se recurre a este tipo de maniobras, se distorsiona el sentido del apoyo popular y se pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en las reglas del juego democrático. Por eso, lo que hoy se conoce no es un detalle menor, sino una señal de alerta que obliga a revisar con lupa cómo se están utilizando estos mecanismos y quiénes están realmente detrás de estas prácticas. Algunos candidatos no fueron certificados, es decir, no cumplieron el número total de firmas que exige la ley para aspirar por ese mecanismo a la presidencia de la República, y entre las razones por las cuales no cumplieron, pues observamos, por ejemplo, que muchos de ellos presentaron, o que algunos de ellos más bien presentaron fotocopias, es decir, llenaron algunos formularios, luego tomaron o decidieron fotocopiarlas para poder cumplir el número de las 635,000. Muchas de ellas duplicaron las mismas personas, es decir, en varias oportunidades registraron las mismas personas con el mismo número y con el mismo nombre. En otra ocasión observamos, por ejemplo, que muchos de esos formularios fueron impresos en diferentes impresoras, de manera que las trazas de impresión fueran diferentes y con eso tratar de lograr que fueran aceptadas las firmas por parte de la registraduría. Afortunadamente nosotros tenemos varios mecanismos de verificación. De un lado, una herramienta de analítica y de
inteligencia artificial que mira las trazas, que cruza contra el Archivo Nacional de Identificación y contra el censo electoral las diferentes firmas que son radicadas. También tendremos verificación manual a través de cerca de 400 funcionarios, y por último tenemos un equipo de grafología muy importante. Por tanto, logramos detectar ese tipo de circunstancias y obviamente esas personas no superaron el número de firmas, de alguna manera defraudaron al Estado, a la registraduría, en función de la posibilidad de obtener firmas ciudadanas, y por eso no cumplieron la totalidad de los requisitos exigidos. Lo que está quedando en evidencia con la revisión de las firmas no puede tratarse como un hecho aislado ni como un simple problema administrativo. La magnitud de las irregularidades detectadas obliga a poner la lupa sobre el sistema y a preguntarse seriamente si los actuales mecanismos de control y regulación son suficientes. Hoy, el Estado destina una enorme cantidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros para verificar millones de firmas, un costo que finalmente recae sobre todos los colombianos. Cuando un mecanismo pensado para ampliar la participación ciudadana termina siendo utilizado de forma abusiva, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural. La falta de controles más estrictos abre la puerta a prácticas que desnaturalizan el respaldo popular y convierten la recolección de firmas en una operación logística e incluso comercial alejada del espíritu democrático que debería representar. Por eso, más que reaccionar caso por caso, resulta indispensable avanzar hacia una regulación más clara y una vigilancia más rigurosa. No para cerrar el camino a la participación, sino para protegerlo. Si no se corrigen estas fallas, el sistema seguirá siendo vulnerable al fraude, se seguirán malgastando recursos públicos y, lo más grave, se continuará erosionando la confianza ciudadana en los procesos electorales. La democracia no solo se defiende en las urnas, también en las reglas que garantizan que quienes llegan a ellas lo hagan de manera legítima. De acuerdo, yo sí creo que sin duda tenemos que verificar en el futuro cómo y de qué manera hacer mucho más eficiente ese proceso, que los mecanismos de participación ciudadana cumplan precisamente el propósito que tienen, que la ciudadanía sea la que avale y respalde a quienes deciden participar por mecanismos diferentes a los avales ordinarios que entregan los partidos políticos. Ahora bien, yo quiero un poco precisar que se trata de unos candidatos que no fueron certificados, es decir, que no cumplieron con el número total de esas firmas, que eran cerca de 630,000, por eso la registraduría no avaló estas candidaturas, al encontrar circunstancias relacionadas pues con fotocopias o utilizando mecanismos de impresión para poder cumplir con el número total de firmas. Uno de los vacíos más evidentes que ha quedado al descubierto en este proceso es la posibilidad de que una misma persona pueda firmar por varios candidatos sin ninguna restricción. Aunque hoy la ley lo permite, esta práctica desdibuja por completo el sentido del respaldo ciudadano y convierte la firma en un trámite sin verdadero contenido político. Firmar debería ser un acto de afinidad, de cercanía con una propuesta o con una visión de país, no una acción mecánica que pueda repetirse indiscriminadamente. Cuando un ciudadano aparece apoyando simultáneamente a múltiples aspirantes, el mensaje que se envía no es de convicción, sino de conveniencia. Esto abre la puerta a dinámicas peligrosas donde el apoyo deja de ser voluntario y consciente, y puede verse influenciado por incentivos económicos, presión logística o simples campañas de recolección masiva que poco tienen que ver con la democracia. Revisar y limitar esta posibilidad no significa coartar la participación ciudadana, sino fortalecerla. Establecer que una persona solo pueda respaldar a un candidato por elección devolvería sentido, legitimidad y transparencia al mecanismo de firmas. De lo contrario, se seguirá inflando artificialmente el apoyo, se distorsionará la lectura real del respaldo popular y se mantendrá un sistema que premia la cantidad por encima de la autenticidad. La democracia necesita reglas que reflejen convicciones reales, no estadísticas vacías. De acuerdo, hoy la ley no impide que una persona pueda firmar por cuantos o por tantos candidatos quiera. Y sí, sin lugar a dudas, eso debe regularse de aquí al futuro. Lo razonable es que quien entrega su firma para avalar a una persona, bien sea a la presidencia o a la alcaldía o a una gobernación, pues solo lo haga con una de ellas, porque se entiende que es con quien tiene cercanía política, ideológica o cercanía con su programa de gobierno. Pero como quiera que en Colombia hoy no está regulada esa posibilidad, la gente pudo haber firmado inclusive por los 90 candidatos que inicialmente acudieron a la registraduría a autorizar la posibilidad de
avalarse por el mecanismo de firmas. Esa, por ejemplo, sin duda se trata de una regulación que hay que llevar a cabo, como muchas otras que tendremos que presentar, ojalá después del segundo semestre de este año para, digamos, de alguna manera poner en sintonía el sistema político colombiano. El proceso de verificación de firmas es una de las tareas más complejas y exigentes del calendario electoral, y pocas veces se dimensiona su verdadero alcance. No se trata simplemente de contar formularios, sino de someter cada apoyo ciudadano a una revisión rigurosa que garantice su autenticidad y su validez legal. Detrás de cada firma hay un procedimiento técnico que busca asegurar que ese respaldo sea real y corresponda a un ciudadano habilitado para ejercer derechos políticos. La revisión comienza con el cruce de la información consignada en los formularios contra el Archivo Nacional de Identificación y el Censo Electoral, para confirmar que las personas existen y están plenamente identificadas. A esto se suma un análisis detallado de las trazas de impresión, que permite detectar formularios duplicados, fotocopias o producciones masivas realizadas para inflar artificialmente los apoyos. Además, se activa una verificación manual a cargo de cientos de funcionarios que revisan nombres, números de cédula y coincidencias sospechosas. Este trabajo se complementa con un equipo especializado en grafología, encargado de analizar si las firmas corresponden realmente a personas distintas o si fueron elaboradas por una misma mano. En los procesos más recientes, incluso se ha incorporado inteligencia artificial y analítica de datos para acelerar y reforzar los controles. Es un esfuerzo monumental, costoso y silencioso, pero indispensable para proteger la legitimidad de las candidaturas y la confianza en el sistema democrático. Pues fue necesario trabajar día y noche desde el 21 de diciembre, todos los días. Un equipo muy grande de la registraduría se dedicó exclusivamente a revisar las cerca de 28 millones de firmas. Afortunadamente, en esta oportunidad y por primera vez, no solamente teníamos un equipo de talento humano muy capaz, de personal verificando de manera manual los nombres, las cédulas, sino también un equipo de grafología y una herramienta de inteligencia artificial y de analítica de datos que se estrenó en esta oportunidad en la registraduría y que obviamente nos ayudó a poder hacer una revisión muy ágil de cada una de esas firmas. Desde el 21 de diciembre, todos esos equipos iniciaron su trabajo validando cada una de las firmas, porque no se trata solamente de verificar las trazas o la grafología de ellas, sino que las firmas y las personas que deciden acompañar a uno u otro candidato efectivamente existieran, y no solamente existieran, sino que hicieran parte del Archivo Nacional de Identificación y del Censo Electoral. O sea, todo un trabajo, porque no es menor revisar cerca de 28 millones de firmas. Hasta ahora estamos terminando, insisto, nos faltan cerca de 11 candidatos por revisar. Esperamos terminar al final de esta semana o inicios de la otra, pero sin duda se trata de un esfuerzo inmenso, monumental, sobre todo porque la ley establece un tiempo corto, un poco menos de un mes para poder revisar cada una de estas firmas, verificar que cumplan con las condiciones exigidas por el Consejo Nacional Electoral, y en todo caso, sí es un esfuerzo muy grande por parte de la registraduría que implica no solamente trabajo humano, sino inversión de recursos. Paralelo al proceso de verificación de firmas de los aspirantes presidenciales, la Registraduría Nacional enfrenta otro frente igualmente sensible, la revisión del comité que impulsa una eventual Asamblea Nacional Constituyente respaldada por el gobierno. Este trámite no es menor, porque abre la puerta a una iniciativa que podría modificar las reglas fundamentales del Estado y por lo tanto exige un nivel máximo de rigor institucional. En esta etapa inicial, la Registraduría debe verificar que el comité cumpla con todos los requisitos formales establecidos por la Constitución y la ley. Esto incluye la conformación del comité, la validez de la solicitud y el cumplimiento de los procedimientos previos antes de autorizar cualquier recolección de firmas. Solo si ese examen resulta satisfactorio, se habilitaría al comité para iniciar la recolección de más de 2 millones de apoyos ciudadanos en un plazo determinado. Una vez radicadas esas firmas, el proceso será tan exigente como el de las candidaturas presidenciales: revisión técnica, cruce con el censo electoral, análisis grafológico y verificación de autenticidad. Nada se da por hecho. La registraduría no avala el contenido político de la propuesta, pero sí tiene la responsabilidad de garantizar que el respaldo ciudadano sea real, legítimo y transparente antes de que cualquier iniciativa de esta magnitud llegue al Congreso de la República. Lo que está en juego en este proceso no es simplemente la validez de unas firmas, sino la credibilidad del sistema democrático colombiano. Cuando los mecanismos de participación ciudadana se utilizan de forma indebida, no solo se engaña a las instituciones, sino también a millones de ciudadanos que creen en las reglas del juego.
La revisión de firmas ha dejado claro que el problema no es técnico, es estructural, y que requiere decisiones de fondo. La democracia no se fortalece permitiendo atajos ni mirando hacia otro lado frente a las irregularidades. Se fortalece con controles rigurosos, con reglas claras y con la voluntad política de corregir lo que no está funcionando. El país se encamina hacia unas elecciones decisivas y el mensaje debe ser contundente. Quien aspire a gobernar debe empezar demostrando respeto por la ley y por la voluntad real de los ciudadanos, porque al final, más allá de nombres, partidos o candidaturas, lo que Colombia necesita es confianza. Confianza en que cada firma cuenta, en que cada respaldo es auténtico y en que las instituciones están cumpliendo su papel. Sin esa confianza, no hay elección legítima ni democracia que resista.